Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy en otra entrega de Las Ínsulas Prometidas. Hoy contamos con una visita que nos alegra mucho. Elvira Lindo, autora nacida en Cádiz en 1962, ganadora en 1998 del Premio de Literatura Infantil y Juvenil en España, ganadora en 2005 del Premio Biblioteca Breve, con una amplísima bibliografía de la que solo citaré Una palabra tuya, A corazón abierto y En la boca del lobo, su libro más reciente sobre el que vamos a conversar hoy. Bueno, además si me detuviera en todo lo que es tu carrera, es tan amplia porque has escrito guiones para cine, has hecho periodismo, acabas de dirigir una película, has actuado en alguna película también, pero bueno, hoy nos vamos a centrar en tu faceta de novelista. En la boca del lobo, bienvenida. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, lo primero que quería preguntarte, en alguno de tus libros, y en este muy en concreto, está las historias de la infancia. Y en este libro en concreto hay una niña que a lo largo de muchas páginas está pidiendo auxilio, está pidiendo ayuda, frente a un mundo adulto que es indiferente por distintas razones. Podríamos pensar entonces que son voces de la penumbra, y en este caso te pregunto, ¿podría ser que has tratado de iluminar una de esas voces de la penumbra, una de esas voces que no solemos escuchar, como es la voz de un niño, de una niña en este caso? Bueno, yo he escuchado muchas de esas voces, ¿no? Yo he pensado muchas veces en qué ocurre con el trauma cuando pasan los años, ¿no? Porque he conocido personas, mujeres que han vivido un trauma infantil, un trauma con mayúsculas, no lo que llamamos traumático ahora, ¿no? Un trauma con mayúsculas, y entonces he mantenido amistad, en concreto con dos mujeres que me han contado a lo largo de los años, y no para que yo escribiera un libro, sino por amistad, que me han contado cómo no digamos que han superado el trauma, pero han logrado convivir con él, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha interesado muchísimo la psicología, entonces empecé a acariciar esta idea del trauma a lo largo de la vida, pero no sabía muy bien dónde situarlo. Y en uno de los viajes que hice a este pequeño lugar de España que se llama el Rincón de Ademuz, que es la tierra de mi madre, que es un lugar muy peculiar con una biodiversidad increíble, que ahora por fin está siendo reconocido, es un lugar olvidado de Valencia porque se mete hacia Teruel, entonces es un rinconcito con costumbres muy peculiares, y entonces hace 3 años subí a una de las aldeas más altas, porque ellos tienen un sentido muy comarcal, van de un pueblo a otro, y entonces subí a una de las aldeas más altas que yo no había explorado. Habían explorado mi padre, que era muy amante de la naturaleza, mi hermano, y me quedé fascinada. Fue un atardecer de agosto y es que me pareció un sitio con una aldea que es una de las mejores conservadas de España, Sesga. Entonces me enamoré del lugar y entonces empecé a pensar en alguien, una chica una preadolescente, una chica de 11 años que va un verano allí. Entonces, normalmente ese es el inicio de una historia que se ha escrito mucho en la literatura, que es digamos, un nacimiento, un despertar a la vida, alguien que va un verano a un lugar del campo y conoce a sus habitantes, etcétera, y vuelve de otra manera a la ciudad. Pero lo hice al contrario, la niña va allí, lleva un secreto que no sabe expresar o que no puede expresar, y lo que hace el bosque es acogerla. El bosque en este caso, en vez de ser amenazante, como en los cuentos clásicos, pues es todo lo contrario. Y hablábamos de penumbra, pero hay un momento de oscuridad en la aldea, la noche, y ahí sucede algo muy interesante que yo creo que dibuja lo que es uno de los elementos más significativos de la novela, y es que la madre de esta niña, cuando están durmiendo juntas, se acurruca junto a la niña, es decir, como es la madre la que está buscando protección en su hija, que es, como tú dices, una preadolescente. Hay una inversión allí de lo que se espera. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, es una madre que no ha querido serlo.
y que no quiere serlo en ningún momento, ¿no? Porque parece que se cuentan mucho los casos de madres que al principio no han querido ser, pero hay un instinto que nace una vez que tienes un niño en los brazos y se desarrolla, ¿no? Pero en este caso es una madre que ha tenido a su hija con 16 años y no es ya por la edad, porque puede haber madres muy prematuras que finalmente sean buenísimas madres, sino que ella ha sido una persona también poco protegida. Entonces solo sabe pensar en sí misma, no piensa en la niña que está con ella. Entonces es como un desamparo que se va heredando de madre a hija y que yo creo que al final se rompe esa maldición, porque hay algo que es importante para las personas que han sufrido un trauma, que es pensar, cuando son adultas, que es pensar que pueden ser personas normales, es decir, que pueden relacionarse con los demás en las mismas condiciones de amor, de amistad, porque sienten muchas veces que tienen algo dentro. O sea, esa suciedad que a ellas les sienten como, esa suciedad que han padecido sienten que es como una especie de contagio y que no se pueden desprender de esa suciedad, ¿no? Entonces, verdaderamente es una madre y una hija en la que la hija hace más el papel de madre, y eso es algo que se da mucho en estos casos, ¿no? La historia, como ves, se va hacia un lado fantástico por momentos, pero ese lado fantástico nace de una respuesta psicológica sobre la que yo he leído mucho todo este tiempo porque me interesa mucho, que es la idea de la disociación, que es cuando tú te estás experimentando algo que no puedes, o sea, que no conoces y no sabes lo que es y no sabes lo que te está pasando. Entonces es como si la mente jugara a tu favor para marcharse del lugar en el que está, ¿no? Eso se corre un peligro que es la duplicación de la personalidad o el trastorno de múltiple personalidad. Y yo lo que he hecho es utilizarlo para hablar del paso del tiempo, de qué ocurre con una persona que ha sufrido de niña. Y hay un personaje entrañable, Egma, y hizo recordar, hay un dramaturgo llamado Isaac Chacrón, que decía en su momento que hay dos tipos de familia, la familia real, inmediata, y la familia escogida. Yo siento que esta niña en ese viaje a la aldea también logra construir otro nexo, ¿no? En concreto Sí. con Egma me parece que hay como se desarrolla un nexo que no viene, digamos, de la sangre, de lo previsto, sino de la interrelación que hay entre ellas, ¿no? Claro, en los cuentos tradicionales los niños se encontraban con personajes, a veces eran animales, pero eran animales que en realidad estaban encarnando a personas y que en algunos casos eran amenazantes, como era el lobo, ¿no? Y yo pensé que la niña en esta pequeña aldea se encontrara con una mujer. A veces esas mujeres eran brujas, otras veces eran hadas. En este caso, pues yo pensé, ¿por qué no se encuentra con una mujer libre? Es una mujer, los tiempos son raros en la novela porque no todos los personajes están viviendo en el mismo tiempo. Eso ya el lector lo comprenderá. Pero es una mujer que llegó, profesora de Ciencias Naturales, que llega a ese pueblo para dar clase en el instituto, que tiene ideas muy avanzadas sobre la pedagogía, sobre el amor, sobre el sexo. Digamos que ella experimenta lo que es el choque de lo que ella trae en la cabeza, que son ideas muy libres, y lo que se encuentra también allí, ¿no? Entonces yo pensé, ¿qué podemos hacer con una niña traumatizada, rígida, con una dificultad muy grande para expresar? Pues vamos a ponerle, en vez de, digamos, la hada buena, como tal y como la entendemos y tal, protectora y todo eso, vamos a ponerle otra especie de protección, una mujer libre que lo que le haga es como quitarle el miedo, contarle lo que a ella le ha pasado, contarle lo que a ella le ha pasado por ser una persona, por ser una mujer que no ha tenido en cuenta digamos, los protocolos sociales, ¿no? Sin embargo, al principio, y eso está muy bien logrado, la presencia de Egma es muy amenazante, ¿no? Claro, porque la niña no sabe de dónde sale.
y a veces el lector tampoco sabe de dónde sale. La niña está en una aldea y cuando va sola por allí se le presenta esta mujer, ¿no? Entonces la niña la ve como una mujer que no sabe, le desconcierta. Esta mujer habla y habla de sus experiencias, de cómo llegó allí, de lo que esperaba, de su papel como profesora, de la naturaleza, y la niña no sabe de dónde sale esa persona. El lector al principio tampoco, va encajando las cosas porque yo creo que es una novela que no hay que olvidar que es una novela de misterio, entonces, o de suspense psicológico, entonces, pues que roza lo fantástico. Entonces el lector, hay veces que lo que está ocurriendo es que cuando acaba vuelve al principio para entender claves que se le están dando al principio, pero en las que tú no reparas. Luego, no puedo evitar conectar la figura de esta madre torpe, un poco negligente, con la figura de la abuela mala que aparece en A Corazón Abierto, ¿no? Bueno, son distintas, pero hay siempre como esa necesidad o esa, digamos, ese logro, que es lo que tiene la literatura, de iluminar aquello que no queremos ver siempre, porque queremos ver siempre la maternidad como algo idílico, maravilloso. Y pensaba, claro, la abuela mala es un personaje también de una gran fuerza, ¿no? Sí. Y este personaje, de esta madre, pues un poco torpe, también es de una gran fuerza. Como que la literatura, más que lo idílico, necesita fijarse en esos personajes de Claro, gran es que residumbre. la palabra madre expresa lo mejor, ¿no? Entonces estamos acostumbrados a eso sin adjetivos, ¿no? Ahora se emplea mucho eso de malas madres, pero yo creo que es en un sentido cómico y que habla, pues yo qué sé, de que uno puede ser un desastre, ser madre y ser un desastre, como muchas hemos sido en muchas situaciones. Pero no se trata de eso, se trata de que hay personas que realmente no sienten empatía, compasión hacia los demás, que no saben curar, que no saben amparar a sus cachorros, por así decirlo, y que provocan desastres para toda la vida en sus hijos, y eso existe. Entonces, tanto la abuela mala de A Corazón Abierto, que existió, y a ella sí que la conocí, y a la que tenía bastante miedo yo, y como esta, que es una madre inventada por mí, una madre muy diferente porque es una madre muy joven, muy bella, pero que realmente no sabe, tiene una vida, no sabe cuidarse de sí misma, así que ella dice, ¿cómo voy a cuidar de otra persona? Y también representa un tipo de persona que yo he conocido, que es la persona temeraria, la persona que tú ves que va, o sea, cuyo destino va a ser fatal, porque se lanza siempre hacia lo peor. Y yo he conocido algunas personas así, que es que como que veías que iban, que ya en la casilla de salida, es decir, en su niñez, iban hacia el desastre total. Y para los que amamos los árboles y no los conocemos, hay la presencia de unos árboles muy bellos, muy Sí. perturbadores, las sabinas, ¿no? Las sabinas es una zona de sabinas, de hecho al lado de la aldea hay un bosque de las sabinas, y hay o sea, yo le puse la sabina a la aldea para que no, luego en los pueblos a veces te exigen una literalidad en todo, entonces yo le cambié de nombre, pero hay un pueblo que se llama, dentro de los preciosos nombres que tienen las aldeas y pueblos allí, está el Val de la Sabina, el Valle de la Sabina, y todo es por, digamos, por la influencia de estos árboles, no ya centenarios, es que hay alguno de 900 siglos. Claro. Entonces, pues son muy impresionantes, es decir, que primero no los puedes abarcar y luego esos árboles sí que están contra incendios, o sea, eso es muy difícil acabar con una madera como eso, y hacen un ruidillo así por la noche porque tienen unas hojas pequeñas. Luego para mí lo que fue muy bonito fue el estudio de la naturaleza, porque claro, es una naturaleza que yo he vivido desde niña, pero una cosa es que tú la hayas visto, la hayas olido, te hayas divertido, te hayas bañado en el río, pero luego ¿cómo la cuentas? Es muy difícil, no. Y yo quería hacer como una especie de pinceladas de la naturaleza, es decir, que no pareciera que he estado ahí estudiándola, pero la verdad es que tuve un apoyo de un profesor de ciencias porque me gustaba esa idea
de enseñar, de que las ciencias naturales es probablemente, la profesora Emma le dice a la niña, ¿cómo vas a suspender ciencias naturales? Si ciencias naturales es lo más cercano que hay para la mente infantil. Y entonces pues me parecía que tenía que asesorarme un profesor, en este caso fue un profesor de ciencias naturales, y entonces yo comprendí también más el paisaje, ese paisaje que estaba, digamos, en mi corazón, mi memoria emocional, pero que yo tenía que saber lo que hacen los animales, cuáles son sus costumbres, que se parecen bastante a las de las personas, por cierto. Y además este árbol tiene unas significaciones simbólicas importantes, ¿no? Está al final de la historia. Sí. Y todo eso que has descrito del árbol, en cierta forma, también es una manera de vivir, ¿no? La fortaleza, las rugosidades, ¿no? O sea, Sí. que es un árbol que tiene muchos componentes muy hermosos. Bueno, y ya para cerrar, te cuento, ayer en Hacienda de Pavones vi una persona en un banco, una mujer, leyendo una novela tuya. Me pareció un bello viaje de regreso y pensé en estas calles, Hacienda de Pavones, Camino de Vinateros, Arroyo de Fontarrón, Arroyo de la Media Legua. Son calles que recorriste muchísimo. En ese momento, ¿tenías conciencia, intuías lo que sería la vida, tu vida, la escritura? ¿O fue algo que llegó con posterioridad? Yo ya escribía, o sea, escribía desde muy niña, desde los 9 años. Y a este barrio de Madrid llegué con 12. Y yo creo que he tenido mucha suerte en mi infancia y en mi adolescencia porque ha sido riquísima. Entonces he estado desde sitios muy bellos, como yo llegaba de vivir en ese momento de Mallorca. Entonces imagínate, todo lo más bello, lo más sensual está en las islas, está en el Mediterráneo, ¿no? Entonces, pues llegué a este barrio tan seco que era Moratalaz, ahora ya tiene muchos más árboles, pero tenía cosas muy buenas, tenía mucha libertad, había muchos niños, casi todos éramos de fuera, porque nuestros padres habían emigrado a esos barrios que entonces eran periféricos, entonces había mucho dinamismo social y mucha vitalidad. Pues hay que situarse en unos años 70, yo llegué allí en el 73, en los finales de los años 70, donde había pues un despertar a todo, a las libertades, al reclamo de esas libertades, a la expresión pública de esas libertades, la música, la droga, lamentablemente claro, después, pero yo creo que era como, ahora pienso que estaba en cada momento de la historia de España allí donde tenía que estar y realmente vivir en un barrio de una ciudad como Madrid en aquellos momentos era un sitio para aprender. Y yo empecé a pensar que realmente podía escribir algo de interés cuando empecé a sentir eso que han sentido muchos escritores en distintas ciudades del mundo, que es el mirar las ciudades de la periferia. Yo nunca decía, nosotros decíamos vamos a Madrid, mis padres nos llevaban a Madrid, era como si viviéramos en una parte, ¿no? Entonces yo creo que en eso se basa gran parte de la literatura, en los sueños de estar en el centro. Y en los sueños de la periferia de estar en el centro, entonces como el que vivía en Brooklyn y quería ir a Manhattan, ¿no? Entonces creo que fue una muy buena educación vital para mí, muy buena, porque de hecho yo empecé a ir luego al instituto en el centro de Madrid, el único instituto que está dentro del Retiro, que muy poca gente lo sabe, entonces es como, tienes que saber cuál es tu fortuna, ¿no? Y tu fortuna es haber estado en sitios muy interesantes. Bueno, saludemos a esa lectora anónima que ayer te leía en Moratalaz. Muchísimas gracias por estar aquí. A ti. Que haya muchísima suerte con esta novela y con todos los libros por venir. Muchas gracias por esta conversación. Gracias.